bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Tech Founder News. En este podcast hablamos de los temas tecnológicos de la semana e intentamos analizarlos para ver qué insights pueden tener los fundadores de startups o futuros fundadores de startups y cómo los pueden aprovechar y etcétera. Me acompaña Roger. Roger es Visiting Partner en Platanus Ventures y yo soy Andrés, soy Partner en Platanus Ventures. Oye, el primer tema que quiero hablar hoy día es sobre, obviamente, enmarcado en el tema de la inteligencia artificial, que se está tomando básicamente todos los temas de conversación, en todos los almuerzos siempre sale el tema de la inteligencia artificial. Y resulta que hay una aplicación que se llama Lensa, que se dedica más que nada a hacer edición de imágenes, de fotografía, es una aplicación en el App Store. Y hasta hace poco estaba teniendo aproximadamente $16,000 de ingresos al día, lo cual está bastante bien. No sé qué tan grande será el equipo, pero me imagino que pequeño. Y con todo esto que empezó a pasar de la inteligencia artificial y de estos modelos que generan imágenes, decidieron incluir un feature que genera avatars. Muy cool, muy pro. Uno sube unas pocas selfies y el modelo, o sea, la aplicación unas horas después te envía tus selfies ultra mejoradas que se ven ultra pro, tipo, no sé, como Star Wars, no tengo idea, como un montón de cosas muy locas. Y obviamente la gente quiere esas selfies. Y lo loco que pasó es que estos tipos empezaron a tener $1.5 millones de ingresos diarios. O sea, pasaron de, no sé, $15,000 a 1.5 millones al día. Entonces no sé cómo ves tú, Roger, todo esto. O sea, efectivamente hay un hype y es un hype que está generando ingresos. No sé si hay algún insight para fundadores acá. Sí, sí, sí. Yo creo que algo muy parecido de un pues personaje en Twitter que yo sigo mucho y que creo que es espectacular todo lo que hace, se llama Level CEO, no sé si así se pronuncia o lo que sea, es como medio anónimo, es como uno de los grandes proponentes de los nómadas digitales. De hecho él también fundó Remote OK y varios por ahí sitios relacionados con eso. Vive en Portugal, tiene como un estilo de vida bien excéntrico y de hecho antes decía que publicaba, o sea, era como muy público en cuanto ganaba con sus, digamos, startups digitales que básicamente no tienen empleados, o sea, son programas que él diseña, hace, los pone por ahí en el internet y con la comunidad que tiene creo que estaba ganando como $5 millones al mes, ¿no? Y creo que es súper Wow. interesante y tiene uno muy similar que se llama Avatar AI, creo que lo lanzó hace menos de un mes, y también tiene otro que se llama Interior AI que te permite diseñar Ah, él lo hizo. interiores y salen bastante bien. Sí, y justo como que decía que ya estaba en $60,000 al mes en revenue, ¿no? Y que digo, no se compara a 1.5 millones de dólares al día, que es absolutamente monstruoso. Pero al final creo que la necesidad es muy clara, ¿no? O sea, y creo que de ahí parte todo. Creo que a muy poca gente les gusta como irse a un estudio a tomar unas fotos, o como que ese proceso de tener fotos es bien accidental y no muy deliberado. Y si lo quieres hacer deliberado hasta es raro, ¿no? Es como Sí, sí, a la narcisista, gente no no le... sé. Eso, hay como poca gente que le gusta en realidad posar para una selfie que salga muy bien y yo por lo menos Sí. soy re malo, soy muy malo, muy poco fotogénico. Entonces si es que hay algo que me dice, ok, mira, sube las selfies que tengas y te vamos a hacer unas selfies increíbles, tipo avatar, como que se va a ver muy bien en redes sociales, son fotos muy compartibles las que te generan. Entonces, claro, hay una necesidad, pero yo también creo que es como una muestra de que hay oportunidades. O sea, yo creo que este caso particular de este software que te genera selfies, probablemente en el corto plazo van a salir muchos que lo hagan y probablemente el precio va a bajar muchísimo y el revenue de Lensa probablemente va a bajar mucho. Yo creo que están aprovechando este hype. Eh, pero yo creo que es una muestra de que hay oportunidades con este nuevo desarrollo tecnológico que está explotando. Y estaría interesante para los fundadores o para los futuros fundadores estar atentos, más que nada,
a este mundo, estar constantemente conectado para detectar oportunidades que sean quizás más de largo plazo. O sea, yo creo que efectivamente está de corto plazo. El tema de los avatars, en el corto plazo van a haber Claro. muchas alternativas, muchas opciones y va a costar centavos generarlas. Y yo creo que ahí es un ángulo bien interesante porque justo hablábamos en el pasado que cuando construyes por encima de una plataforma, que en este caso muchos están construyendo encima de Stable Diffusion, encima de OpenAI, etcétera. Creo que dado que todos utilizan como el mismo modelo que está entrenado con básicamente ciertos datos que los controla un agente, digamos, ajeno a ti, al final como que ese tipo de tecnologías tienden a comoditizarse, ¿no? Y no hay una diferenciación real. Por lo que estamos diciendo, como Avatar AI, como esos, deben de existir al menos 10 decenas y seguramente van a seguir existiendo muchos, ¿no? Y creo que ahí el ingrediente importante e interesante es cómo los fundadores pueden hacer algo verdaderamente diferenciado a partir de algo así, ¿no? Cómo puedes entrenar quizás mejor ese modelo, cómo puedes agregar fuentes de datos adicionales, como que esa función específicamente de cómo vas mejorando esa tecnología va a ser importante. Y yo creo que eso nos puede llevar un poco como a cómo ha evolucionado también ChatGPT, ahora que hemos visto más gente interactuar con hemos visto que ya tiene mucha popularidad, llegó a 1 millón de usuarios muy rápido después de En una unos semana. pocos días. Va a ser interesante ver cuántos de esos lo siguen utilizando continuamente, así como el revenue de Avatar AI, ¿no? O sea, que se retenga realmente, que es lo importante, y no que sea como el ciclo de hype y que luego baja. Pero a lo que iba es, muchas empresas como Jasper, como Copy AI, que mencionamos la semana anterior, están construyendo encima de esto. Y como que creo que ese tipo de compañías tienen que tener algo muy especial para retener a sus usuarios, porque al final ChatGPT parece que ya puede hacer algo muy similar por sí solo, como esas compañías, ¿no? Entonces yo creo que encontrar esa clave de cómo diferenciarse va a ser importante si es que algún fundador quiere apalancar este tipo de tecnologías. Sí, o sea, ChatGPT es tan genérico que hace unos días yo estaba haciendo el ejercicio mental, ok, ya, ¿qué oportunidades hay? Y en realidad ChatGPT es tan genérico que no tiene sentido hacer un producto que haga algo más específico que lo que ya ChatGPT uno puede hacer con ChatGPT. Entonces está interesante ese ángulo, como qué distinto puedes hacer a lo que ya pueden hacer estas plataformas gigantescas. Eh, sí, está muy interesante. Y oye, yo encuentro una locura que haya llegado a 1 millón de usuarios. O sea, entiendo que no gastaron nada en marketing. eh, Simplemente lo pusieron en internet. Obviamente ayuda a que Sam Altman, etcétera, tengan el CEO de OpenAI, la empresa que hace este chat. Tiene creo que más de 1 millón de seguidores en Twitter. Obviamente eso ayuda, amplifica mucho la difusión. Pero, pero entiendo que no gastaron nada en marketing y creo que eso es una característica interesante de este como producto, que es que se difundió muchísimo por boca a boca. O sea, eh, yo lo escuché por gente que empezó a tuitear sobre eso, empecé a ver ejemplos y, y eso está interesante también como para los fundadores, como de hecho el nombre, o sea, ChatGPT es un nombre pésimo, es difícil de pronunciar, la gente no sabe qué significa. Creo que Paul Graham salió por ahí en un tweet burlándose un poco diciendo que OpenAI siempre consistentemente ponía nombres malos a sus productos. Eh, y entonces es interesante porque dice que en el fondo todo el marketing alrededor de esto no es tan sofisticado, sino que el producto al parecer es algo que es compartible, o sea, es tan bueno que me dan ganas de compartirlo con la gente. Y ese como boca a boca es muy valioso, que ojalá la mayoría de los startups intenten conseguir eso, o sea, que tu producto sea tan bueno, tan impresionante que te dan ganas de compartirlo con el resto y que ser así. Claro. No sé qué opinas. Yo creo que también definitivamente la plataforma de OpenAI ya es bastante buena, ¿no? O sea, la comunidad que tenían de desarrolladores y demás, creo que es un factor que explica, ¿no? Que hayan llegado tan rápido a tal número de usuarios, que no deja de ser muy impresionante, pero nuevamente yo diría
Creo que lo importante va a ser retenerlos, ¿no? O sea, tenerlos activos al día, a la semana y que verdaderamente haya un caso de uso concreto. Porque al final está muy hypeado esto y no podemos negarlo, ¿no? Sí. Definitivamente hay mucha legitimidad alrededor del hype, pero creo que lo importante es ver cómo va a progresar hacia allá. Y yo creo que eso me lleva al siguiente punto, que creo que uno de los factores que provocó, a pesar de que porque ChatGPT no es muy distinto a GPT en cierto sentido, ¿no? Digamos que con ciertos conocimientos técnicos podrías llegar a crear un ChatGPT previamente. Y creo que aquí también es una de las cuestiones bien interesantes porque tan solo con dar una buena plataforma y hacerlo un poco más amigable conversacionalmente, creo que fue parte de la causa de lo que explica el nivel de engagement. Y eso Sí. también creo que se repite una y otra vez en la historia de los productos tecnológicos porque al final es como permites llevar como esas tecnologías a las masas, por así decirlo. Y realmente no cambió mucho, o sea, fue lo Sí. único que cambió. Pero los developers ya tenían tiempo utilizándolo para Es muchas loco, cosas, ¿no? sí. Es bien loco. Yo creo que efectivamente lo que dices tú es verdad. O sea, uno podría haber usado, porque hasta hace tiempo estaba liberado este playground de OpenAI donde uno podía jugar un poco con los modelos. Yo creo que algo tunearon en este chat GPT, pero para hacerlo un poco distinto, pero en la base es bastante similar. O sea, yo creo que uno podría en el playground generar una especie de chat, si es que uno copia y pega los resultados y como que va generando esa conversación y efectivamente, este cambio de UI, en el fondo, o sea, de UX, en el fondo, generó una explosión. Y esa lección también está interesante. Lo que decías tú, cómo llevar estas tecnologías que son muy útiles pero complejas, cómo hacerlas más cercanas, cómo hacerlas eh, mucho más fáciles de usar y cómo de repente hay tonteras como con un shortcut en el teclado llegar a ciertas funcionalidades hace que esa funcionalidad explote, por ejemplo. Son detalles pequeños de UX Claro. que hacen la diferencia. Sí, sí. Por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que esta fue la razón por la que Coinbase en su momento fue tan disruptivo e innovador. Podías comprar cripto si tenías suficiente conocimiento técnico para hacerlo de cierta manera, pero como tal no existía algo que permitiera hacerlo a cualquier persona sin tener algo horrorosamente técnico o complejo o feo incluso. Y ahí entra una sensibilidad importante como de permitir hacer algo nuevo y no solo hacerlo más bonito, porque de repente creo que los fundadores confunden mucho este término. Luego dicen, nosotros hacemos más fácil esto, ¿no? O hacemos, el producto es más sencillo de utilizar y la realidad es que sí, pero necesita hacer órdenes de magnitud mejor, ¿no? Como Sí. parece que sucedió con ChatGPT. Y creo que Con esa es otra Coinbase. lección que se puede aprender, porque creo que OpenAI es de esos ejemplos que mejoran su producto constantemente y no hemos visto más que shipping las últimas semanas y ha mejorado exponencialmente su alcance y el impacto que puede llegar a tener su producto mejorando cada semana. O sea, hace 6 meses no era tan relevante OpenAI como parece que lo está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que Sí. es otra lección súper interesante, importante. Sí, tomando un poco el ejemplo ahí de Coinbase, creo que mis socios Agustín y Jaime me comentaban cómo ellos compraron Bitcoin por primera vez. Y literalmente tenían que hablar por chat con un ucraniano que vivía en Ucrania y le enviaban el dinero por PayPal y él compraba el Bitcoin y se los enviaba, o sea, total confianza con un ucraniano que nunca habían visto. Y creo que tuvieron algunas malas experiencias, o sea, algunas veces depositaron el dinero en PayPal y nunca más respondió la otra persona, entonces ese nivel de mejor era Coinbase. O sea, Coinbase obviamente no está en Chile, pero esa era la experiencia que tenían normalmente los usuarios. Muy oscura, muy difícil. eh, y, y está interesante pensar en qué cosas hoy día son de gran utilidad y son difíciles de obtener y de lograr. Bueno, otra cosa que fue muy loca, que salió un blog post que les vamos a dejar ahí en los links,
Es de una persona, un desarrollador que construyó una máquina virtual dentro de ChatGPT. Para los que no saben, una máquina virtual es un software que te permite correr un sistema operativo dentro de otro. O sea, es como correr una computadora, un computador dentro de otro computador. O sea, por ejemplo, yo tengo mi MacBook y dentro de mi MacBook con una máquina virtual yo puedo correr otra máquina Linux y otra máquina Windows que son totalmente separadas entre sí y que no comparten nada. Entonces, lo que pasó con este personaje fue bien loco porque empezó a jugar con ChatGPT y le dijo como, ok, dame una terminal Linux donde uno puede escribir comandos como si el ChatGPT fuera un computador. Y empezó como a escribir ciertos comandos, como por ejemplo, crea un archivo con un chiste adentro. Y después, como es un chat, él le respondía, ok, como lo creé, después consultaba si es que existía ese archivo, con qué contenido, y efectivamente el archivo existía. Entonces de a poco empezó como a crear esta máquina virtual dentro de ChatGPT, o sea, como que ChatGPT estaba corriendo un computador. Y cuando se empezó a poner más loco, es que le dijo, ok, ahora a través de comando, anda a visitar la página de OpenAI. Anda a visitar la página de OpenAI y efectivamente entró, leyó el contenido del HTML y le envió un prompt, o sea, le escribió a través de una línea de comando en el chat GPT a la página web que estaba abriendo esa máquina virtual que también le respondió de vuelta. Entonces como que se empezó a virtualizar por sobre, como la máquina virtual creó otra máquina virtual en el fondo. Entonces se podría llevar eso como al infinito. No sé, es bien loco pensar que este chat puede ya empezar a crear máquinas virtuales infinitamente virtualizadas. Eh, y nada, o sea, yo creo que es bien loco de imaginárselo, pero creo que los computines en particular van a encontrar esto bien impresionante. O sea, yo jamás me hubiese esperado que esto se pudiera hacer. Ahora, es toda una simulación, pero parece ser una simulación que funciona, entonces, bueno, ¿es real o no? Sí. Yo creo que también esto es una buena oportunidad para, ahora que ha madurado un poco y cada vez más gente juega con ChatGPT y demás, creo que nos estamos dando cuenta de los alcances inmediatos y las limitaciones. Y creo que este es un gran ejemplo de los alcances, ¿no? Y también creo que cuando los fundadores ven este tipo de cosas, bueno, al menos yo lo que me pregunto es, ¿en qué estoy trabajando y cómo va a impactar esto, ¿no? O sea, ¿cómo me va a impactar el hecho de que vamos a tener un poder mucho más grande y sofisticado en términos computacionales para crear, hacer, ser más productivos en términos de crear tecnología? Y yo creo que es una súper buena oportunidad, sobre todo si estás muy temprano en tu startup o estás pensando en empezar una startup. ¿En qué vas a trabajar en el contexto de la inteligencia artificial o en el contexto de la Artificial General Intelligence, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana hice una encuesta en un grupo de fundadores en el que estoy. Y parece que ahora con la sensación ya todos están estimando que vamos a llegar a AGI en las siguientes 2 décadas, ¿no? Cuando antes, si bien te iba, decía 5 décadas, ¿no? Y eso ya era, yo creo, optimista, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay una gráfica súper buena de Wait But Why, no sé si la viste, pero básicamente en el eje Y dicen como ratón o chango, luego Einstein, humano promedio, y cómo sube en el eje X está como la inteligencia, ¿no? Y cómo sube la inteligencia, pues ahora sí que artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la curva de eso? Yo creo que la podríamos poner, pero básicamente se ve así, ¿no? Al final. Y la Sí. diferencia entre un chango, Einstein y demás está así como... es mínima. Entonces, en ese contexto, ¿en qué estás trabajando y cómo lo va a afectar? Yo creo que es una de las preguntas que todo fundador debería de hacerse porque, pues, Sí. creo que es muy importante, ¿no? Parece que va a impactar en muchos sentidos. Sí, esta es una de las cosas clásicas del crecimiento exponencial. Como
con el crecimiento exponencial uno tiende como a creer que los tiempos que se van a demorar las cosas en suceder son menores a los que efectivamente ocurren. O sea, el crecimiento exponencial, esto está teniendo un crecimiento exponencial y los humanos estaban muy acostumbrados a pensar en crecimientos lineales. Entonces uno dice, sí, bueno, en 2 décadas vamos a tener AGI y a mí no me sorprendería que sea menos. O sea, los estimados siempre incluyen un pensamiento de base que es lineal y estas cosas al parecer ahora están progresando de manera exponencial. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, Sí. está Y entretenido. una de las cosas que decían es que los humanos no estamos diseñados para ese tipo de cuestiones. O sea, por más que busques entrenarte y demás, creo que hay poca gente en el mundo que es buena identificando dónde podrían llegar a estar o dónde podrían terminar esas curvas, ¿no? Al final, pues aquí parece que puede ser lineal, ¿no? Al inicio parece que puede ser cualquier cosa, pero entender ese cambio hasta arriba, hay muy poca gente que puede llegar a más o menos estimar dónde va a estar, ¿cierto? Sí. Y creo que en general el ser humano no está diseñado para eso. Y el problema de eso es que si de por sí, imagínate esto, o sea, si de por sí vemos que la brecha digital hoy, la gente, empresas, población, lo que tú quieras, que entiende y utiliza provechosamente el Internet, la computación, las tecnologías en general, es pobre. O sea, hoy la penetración de la tecnología es extremadamente baja por donde la veas. Imagínate de la inteligencia artificial y la literacidad que necesitas para entenderla y todo eso. Y yo creo que puede ser complicado, hasta Sí. peligroso, ¿no? Y creo que hay mucho research. Se empezó a hacer mucho research en algún momento de cómo puede ser disruptivo para la humanidad, para la civilización como tal, que tantos trabajos sean automatizados, porque Mm. mucha gente simplemente no va a tener la capacidad de adaptarse, ¿no? Ya no van a encontrar maneras pues, de ser productivas. Sí, yo creo que definitivamente esto va a aumentar las brechas. O sea, no, no, no me cabe mucha duda de que eso va a ser así porque es un cambio de paradigma demasiado grande comparado con lo que ha pasado en el pasado. O sea, ya en el pasado han habido cambios tecnológicos que creo que finalmente no generaron esos cambios que la gente, los cambios como tan grandes de diferencias, de brechas, etcétera, que la gente creía que iban a generar. Pero yo creo que esto es más evidente que sí puede generar esos cambios, esas brechas gigantescas entre la gente que sabe utilizar esto y la gente que no sabe. Eh, y nada, ojalá que no sea así. Yo creo que ahí en algún punto depende un poco de la postura política de cada uno, pero en algún punto me imagino que hay que hacer alguna intervención de algún tipo, o no sé si una intervención es la palabra, pero algo hay que hacer para que estas personas que puedan vivir de alguna forma, los que no van a poder usar esta tecnología. Definitivamente, definitivamente creo que se tiene que intervenir de alguna manera. Uno de los mejores libros que yo he leído es The Lessons of History de Ariel y Will Durant. No sé si lo conoces, pero Sí, lo he espectacular. escuchado, no lo he leído. Y básicamente habla de cómo cuando hay más libertad, una de las grandes lecciones que ha sucedido desde los tiempos tempranos, desde la civilización, es que entre menos controles y más libertad tenga un sistema, la civilización en este caso, más, digamos, exacerbadas son las desigualdades que existen entre los factores que diferencian a los agentes que intervienen en el sistema, ¿no? Entonces, la competencia se vuelve más brutal, los débiles se vuelven más débiles, los fuertes se vuelven más fuertes, porque pues no hay límites, no hay constraints que limiten hacia dónde pueden ir. Entonces, la brecha se extiende infinitamente y creo que de alguna u otra manera yo creo que va a ser uno de los enfoques de política pública importantes. Y al final también ayuda a los fundadores a que sepan que muchas de las cosas que están haciendo pueden ser muy distintas, ¿no? El mercado laboral se va a modificar, ya no vas a necesitar tal vez tantos ilustradores, ya no vas a Sí. necesitar senior copywriters o gente de soporte, que eso cambia mucho las cosas.
Por ejemplo, Sí, yo que tengo experiencia con negocios operativos, el soporte era uno de nuestros porcentajes más importantes de número de empleados. Y si hoy ChatGPT lo puede hacer perfectamente, que parece que sí, o incluso mejor, eso puede cambiar los económicos del negocio, puede cambiar la naturaleza del negocio misma y muchas otras cosas. sí, sí, 100% de acuerdo. Oye, y bueno, obviamente estamos poniéndonos en los casos muy extremos, o sea, efectivamente yo creo que vamos para allá, pero la verdad es que hoy día hay limitaciones, o sea, hoy día el ChatGPT, por ejemplo, tiene un montón de limitaciones de las que no hemos hablado y quizás una de las más obvias es que no tiene data actualizada, por ejemplo. O sea, entrenar estos modelos es súper costoso, demora mucho tiempo, y incorporar data actualizada es difícil. De hecho, creo que la última data que tiene ChatGPT es de 2019, si no me equivoco. O no sé si era 2019 o 2021. Creo que 2021, 2019. septiembre de Ah, ok. 2021. Sí. Ah, eso eran los otros modelos de OpenAI que tenían hasta 2019. Entonces, cualquier información que haya pasado después de eso no la tiene. Eh, otra limitación obvia, o sea, no obvia, pero la que la gente se ha empezado a dar cuenta es que es malo para entregar respuestas como en las que uno necesita realmente certeza. O sea, si uno le pregunta cuánto es 1341 más 15.542, es probable que te tire una respuesta incorrecta. Al parecer, como que este modelo hasta ahora no funciona tan bien como con operaciones matemáticas, o como que al parecer es bueno generando bullshit, eso es lo que se dice, como hackeó Sí. la forma que tenemos los humanos de generar bullshit. Sí, yo creo que ahí está el peligro, ¿no? Que da respuestas que suenan inteligentes, pero que pueden ser lógicamente falsas o cosas así. Sí, Y también que es racista y socialista, ¿no? Eso sí, no sé si es verdad, pero bueno, yo vi algunos en Twitter que estaban diciendo que básicamente lo que te dice normalmente es no, no tengo opiniones, soy un lenguaje, soy un modelo de lenguaje, etcétera, entrenado por OpenAI y bla bla bla, pero si logras ahí hacer ciertos tweaks, puedes hacer que te dé opiniones fingiendo, haciendo como un roleplay, ¿no? sí, bien loco eso. Y justo como que todas sus inclinaciones eran muy específicas, particularmente, o sea, podías notar un patrón, ¿no? Y creo que eso vuelve a la misma razón, que es, está entrenado con cierto tipo de información. Al final, el método que utilizan para entrenarlos intervienen muchos humanos y que como humanos pues tienen inclinaciones, tienen sesgos, entre muchas otras cosas. Sí, no me sorprendería que empiecen a salir distintos modelos, o un modelo que sea más de izquierda libertaria, otro modelo que sea más de derecha conservadora, eh, así como, bueno, todas estas cosas empiezan a generarse como estas diferencias, y la gente quiere crear sus propios modelos para arreglar el anterior, y así como que se empiezan a generar este tipo de cosas. Bueno, y creo que una de las fuentes de datos más importantes de, de todos estos modelos es, por ejemplo, Twitter. Creo que de Twitter sacan bastante información, si no me equivoco, y bueno, en Twitter Claro. generalmente se Y amplifican Wikipedia, posturas, ¿no? y Wikipedia. Y se amplifican ciertas posturas, obviamente. O sea, en Wikipedia creo que se dice que es como más de izquierda. La gente que escribe ahí, por lo menos, el contenido que está ahí presente. Twitter es como más mezclado. O sea, la gente que trabajaba en Twitter, no sé si todavía siguen trabajando ahí, pero era más de izquierda. Pero también las posturas de derecha y conservadoras estaban muy fuertes también en Twitter. Entonces, está interesante ir viendo cómo la data de la que se alimentan estas inteligencias artificiales, cómo afectan efectivamente a la data que producen. Por ejemplo, si no mal recuerdo y que ya están empezando a existir esquemas descentralizados de tipo Wikipedia, Wikipedia se basa en moderadores, ¿no? Moderadores de contenido. De hecho, a mí siempre me hace sentir orgulloso y siempre que hablo de esto me gusta utilizarlo como punto, pero yo un día modifiqué una página de Wikipedia. O sea, yo un día propuse nuevo contenido
Y era súper random, pero básicamente un municipio de México que se llama Tepatitlán. Yo puse que yo era el fundador de ese municipio. Que eso básicamente te da, así básicamente la historia es como, decía, estos monjes de tal nombre, fundaron inicialmente este lugar. Y yo lo cambié por mi nombre, o sea, yo soy un monje franciscano, algo así, que fundó Tepatitlán, si buscan ahorita ese artículo. Entonces, al final es una comunidad que se, digamos, modera a través de moderadores de contenido con inclinaciones, etcétera, pero hay estadísticas donde básicamente creo que son menos de 300 personas las que realmente han generado la vasta mayoría del contenido de Wikipedia. Y eso, sinceramente, es peligrosísimo y quien está más cerca de ese mundo se ha dado cuenta que pues obviamente eso no funciona y que hasta son proteccionistas y elitistas entre ellos, ¿no? Como que si no eres parte de la comunidad, tú no tienes acceso a la verdad, tú no puedes decir la verdad, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de esquemas yo creo que deben de cambiar. Parece que la solución más viable por ahora es descentralización. Creo que es la única manera en la que puedes llegar a recoger una diversidad de puntos de vista suficiente como para representar la realidad colectiva de manera precisa, ¿cierto? Sí. Y que eso es lo que está sucediendo con Twitter, ¿no? Y para aterrizarlo muy concretamente, ¿por qué esto es importante? Yo creo que, y es parte de por qué hacemos esto, ¿no? Muchos fundadores, y creo que yo mismo también he pecado de eso, guiamos e informamos nuestras decisiones en nuestras empresas, o nosotros como al momento de invertir, un poco con base en lo que leemos, ¿no? En Twitter, en plataformas, en Wikipedia, en lo que sea. Y cuando estas plataformas no te dan un acceso a la verdad adecuado, pues simplemente estás tomando decisiones con información equivocada, ¿no? Con Y lo información peor es que uno no se da sesgada, cuenta. Uno no se da etcétera. cuenta. Uno jura que no está sesgado, Eh, y la información que uno consume y que asume como verdad muchas veces son un lado de la moneda y uno cree que la tiene entera. O sea, uno cree que ve la moneda completa, pero en realidad eh, uno siempre está sesgado. Uno siempre está sesgado por lo que lee y uno no se claro. da cuenta simplemente. Los seres humanos estamos diseñados para juzgar la verdad con base a nuestros departamentos sensoriales, ¿no? Con nuestros ojos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, etcétera. Y estamos muy limitados por la materialidad local a la que nuestros sentidos tienen acceso. El problema es que ya el mundo está globalizado y tenemos acceso, ventanas de acceso a material, digamos, realidades no locales a través de ventanas como Twitter, Facebook, lo que tú quieras, ¿no? El Internet en general. Y eso es lo que vemos y lo que vemos creemos que es lo real porque ese es como el contexto bajo el que nuestros sentidos están entrenados. Pero si no te enseñan algo, básicamente tú lo que piensas es no existe, no es real, es menos representativo en el mundo, menos gente piensa en esto en este mundo. Y ahí es donde está lo más peligroso, ¿no? Porque justo te sesgas sin saber, 100% de acuerdo. no te das cuenta. Sí. Sí. Nadie es inmune a eso. Bueno, y de hecho, lo que pasó en Twitter estos días, no sé si, bueno, me imagino que lo viste, Roger, que Elon Musk liberó estos como Twitter Files, donde, donde Mm, explicaban que, sí. o sea, donde la historia es que Twitter durante la campaña presidencial de Estados Unidos, algunos ejecutivos de Twitter decidieron banear cierta, o sea, bajarle la exposición a cierto contenido que era perjudicial para Joe Biden. Y se dice que, nada, esto está probado obviamente, que venía directamente de las personas dentro de las campañas que les pedían a ejecutivos de Twitter, oye, bájenle la relevancia a esto o pónganlo como algo que no necesariamente es verdad. Y en el fondo, obviamente los políticos se dieron cuenta de que las redes sociales son una muy buena forma de manipular la opinión pública y influir en nuestros sesgos. Eh, y es bien loco pensar que seguramente hemos estado expuestos a mucho de eso y no estamos enterados. De hecho, relacionado a eso, Jack Dorsey, en algún minuto el ex CEO de Twitter y cofundador de Twitter,
estuvo trabajando en un modelo, o sea, en una iniciativa que era para hacer que Twitter en realidad fuera un protocolo. O sea, algo así como Bitcoin, algo que nadie puede controlar, que simplemente es un protocolo y que uno puede construir clientes que consuman ese protocolo. O sea, yo puedo consumir el contenido de Twitter para mostrarlo y moderarlo como yo quiera. Puedo construir mi propio cliente y si es que a alguien no le gusta lo que yo estoy construyendo, el cliente que construí con su política de moderación, bueno, construye otro y así se puede generar como... quizás se puede saltar un poco esa barrera de controlar la narrativa en base a controlar el único cliente que hay hoy día, que es Twitter, lo que conocemos. No sé qué pasará con esa iniciativa ahora que Twitter ya no está liderado por Jack Dorsey, no sé qué habrá pasado. Sí, quién sabe qué le vaya a hacer Elon Musk, pero parece que va en buena dirección, ¿no? Yo Yo, creo. yo nada más para hacer un poco de eco en lo que dices, uno de los ejemplos más interesantes, y ahorita paso a uno más aterrizado a la comunidad de startup, es la cobertura del caso de Sam Bankman Friedman, ¿no? No sé si estoy diciendo el nombre correctamente, pero SBF, si Es no, uno de lo esos nombres que conoces. uno lee y jura que sabe pronunciarlos, pero al momento de pronunciarlos no se da cuenta que no sabe tan bien. Ya que lo dices, sí. Bueno, el caso con SBF es que si tú, como persona común, leyeras el New York Times, que fueron periódicos que sobornó, bueno, sobornó entre comillas, ¿no? Muy indirectamente, o cosas así, o que apoyaba, o bla, 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 o que estaban muy relacionados, te haces una imagen muy distinta de la realidad del caso a que si estás en Twitter y sigues a ciertas personas, ¿no? Y yo no digo que una sea la correcta o la otra, ¿no? Pero parece que cuando pones las condiciones donde mucha gente opina, mucha gente que tiene acceso directo a la información, acceso primario, a que si lo lees de medios tradicionales de noticias, es muy distinta la opinión que vas a tener. Y luego también el otro día platicaba con un amigo que me decía, si te sales tantito de la esfera tecnológica, es decir, hablas con tus papás o hablas con, bueno, si es que tus papás no están en la esfera tecnológica, pero si hablas con cualquier persona que no esté en Tech Twitter todos los días, como nosotros, te vas a dar cuenta que tienen una opinión muy distinta de Elon Musk, porque normalmente se informan mucho más por los medios tradicionales que tienen incentivos para tirarle basura, para bla, bla, bla. Entonces luego hay gente por el otro lado que lo admira, que dice todas las cosas buenas que hace. Entonces, verdaderamente ese tipo de cosas influyen en nuestra percepción de la realidad. Y después, eso lo empatas con lo que sucedió, por ejemplo, en 2021 con fundraising. Los medios era una locura. De hecho, hay un meme buenísimo donde, bueno, si lo veo lo voy a mandar, pero básicamente es todo el mundo estaba anunciando rondas gigantes, todo el mundo era unicornio, todo el mundo bla, 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 ¿no? Y esa se convirtió en la realidad para muchos fundadores, ¿no? Decían, pues hay que bajar capital, hay que bajar evaluaciones altas, hay que quemar mucho dinero, porque parece que ese es el playbook que está haciendo que las empresas sean exitosas, ¿no? Y esa es tu realidad, o sea, te informas con esa información de los medios cuando no nos damos cuenta que es información muy incompleta. Sí, Y probablemente es cherry pick, ¿no? Es como el mínimo de la información tal del cual. universo y la realidad de cómo funcionan las cosas. Definitivamente no muestra la realidad. O sea, es como... También hay un ejemplo muy típico que es el de los restaurantes. O sea, un restaurante, la gente suele pensar como, oye, debe ser buen negocio tener un restaurante. Como, porque uno ve lleno de locales de comida, que les va bien. Pero uno ve los locales de comida que les fue bien. Uno no ve todos los locales de comida que se murieron. Entonces la realidad que uno ve afecta mucho en tu percepción de cómo son las cosas. De hecho, el ejemplo de Elon Musk está muy bueno porque me pasó justamente hace como 3 semanas. Estaba en una comida familiar y alguien de 60 años de haber tenido aproximadamente comentó que, oye, ¿han visto lo que ha pasado con Elon Musk y Twitter? O sea, pues claramente va a morir Twitter. O sea, no, Elon Musk está haciendo un pésimo trabajo. Ese fue como el mensaje. Y yo lo escuché y fue como, wow, ¿cómo? Como que me chocó mucho porque yo estoy viendo otra realidad. O sea, estoy dentro de Twitter y veo a Elon Musk tuiteando. Y obviamente,
Obviamente yo también estoy sesgado a creer que lo está haciendo bien, seguramente por la información que leo, pero la opinión de esa otra persona era muy clara, que estaba haciéndolo muy mal Elon Musk. Y efectivamente, o sea, si las personas leen como la media tradicional, probablemente van a tener esa imagen. Sí, yo creo que para concluir la lección aquí, que es un principio que se repite mucho, es no puedes tercerizar la búsqueda de la verdad como fundador. Y eso se ve de muchas formas. Aquí ya dijimos muchísimas en términos de medios, pero también al final tienes que tú juzgar, tú tienes que encontrar, tú tienes que no creerle básicamente a nadie y hacerte un juicio por ti mismo. Y una de las cosas más típicas que vemos, yo creo, es cuando justo como ven en los medios y se hacen una imagen de cuál es el arquetipo de una startup exitosa. Y ese arquetipo fue construido en nociones equivocadas, o que por ejemplo un inversionista les dice no hagan esto, etcétera, y se la creen por completo. Al final la verdad la tienes tú tienes que juzgarla, y es una competencia básica ser capaz de perseguir tus convicciones cuando crees en algo y te formas opiniones bien hechas, ¿no? Sí, claro. De hecho, otro quizá ejemplo también puede ser como si estás buscando hacer un negocio y te pones a buscar reportes en internet, eh, creerle demasiado a esos reportes versus ir a buscar tú la verdad, ir a hablar con los usuarios y con las personas que efectivamente tienen este problema, te puede llevar a conclusiones totalmente distintas. Y es una habilidad muy importante de los fundadores, yo creo. No dejarse llevar por la opinión prevalente, y intentar al menos validar esa información de alguna forma, especialmente si es que es algo que es clave para el negocio que quieres construir. Así que muy de acuerdo. Lo que odio ver cuando a un fundador le preguntamos cuál es su TAM, es 100,000 millones de dólares porque lo leí en el reporte de X firma de research, ¿no? Eso también es tercerizar la verdad, y creo que, digo, al final es difícil no poderse hacer una estimación, pero hay que entender los detalles de dónde viene ese 100,000 millones de dólares, ¿no? Cuántas personas, cuánto les puedes cobrar en promedio, etcétera, cuántos países, qué países se involucra. Luego empiezas a profundizar en eso y te das cuenta que no tienen ni idea, que es una cifra que sacaron de un reporte y ya, y por eso asumieron que era un mercado grande. Sí, y como que la gente y los fundadores en general asumen como, oye, esto es una empresa reconocida, reporte, debe ser confiable. Pero es probable que ese reporte lo hayan hecho personas que son igual o no tan distintos en inteligencia que los mismos fundadores. Entonces esas personas se pueden equivocar, pueden tener un supuesto que hace que el TAM que está reportando sea 10 veces más grande o 10 veces más chico. Entonces es importante que cada uno haga su research y que tenga la lógica y los argumentos para decir, por ejemplo, este es un ejemplo, el tema del TAM, pero que tenga los argumentos para decir el TAM es X. Y eso nos gusta ver, como que esté ese cálculo bien claro. Bueno, con eso terminamos hoy día. Muchas gracias a todos por escuchar. La próxima semana vamos a liderar un nuevo capítulo. Espero que les haya sido útil. Bye.